Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podríamos configurar una pregunta del tipo arrastrar texto sobre texto. Para ello vamos a entrar, como siempre que configuramos una pregunta, en el curso correspondiente. Dentro del curso nos vamos a ir al panel lateral, administración del curso, banco de preguntas, preguntas, y elegimos la categoría correspondiente, y una vez que estamos en la categoría que queremos, le damos a crear una nueva pregunta y seleccionamos arrastrar y soltar sobre texto. Si queremos arrastrar texto sobre imagen, deberíamos añadir arrastrar y soltar marcadores, y si queremos arrastrar imagen sobre otra imagen o texto sobre imagen también con otras posibilidades de configuración, deberíamos seleccionar esta opción. En dos vídeos anteriores de esta serie podéis ver este tipo de preguntas, el de arrastrar y soltar arrastrar texto sobre imagen y arrastrar imagen o texto sobre imagen. Bueno, en este caso lo que vamos a ver es texto sobre texto. Seleccionamos arrastrar y soltar sobre texto y le damos a agregar. Una vez que estamos en la pregunta, pues lo primero que tenemos es el panel del nombre de la pregunta, y pues aquí podemos escribir pues texto sobre texto, reciclaje. El nombre de la pregunta va a ser identificativo para vosotros. Yo utilizo otra serie de nombres de preguntas que me digan, bueno, que identifiquen el tema, el tipo de pregunta y todo esto, pero aquí, como es una prueba, pues lo hacemos así de cualquier manera. En el enunciado de la pregunta es muy importante tener en cuenta que debemos definir dónde van a estar los huecos para colocar el texto correspondiente. Eso, ¿cómo se hace o cómo se consigue? Pues si nos damos cuenta, aquí en el panel de la ayuda nos abre un ejemplo de cómo debemos de hacer el formato. Fijaos que nos dice que cuando escribamos el enunciado de la pregunta debemos de colocar los huecos con números entre corchetes. El número 1 se va a corresponder al hueco 1, el número 2 se va a corresponder al hueco 2, el número 3 al hueco 3 y así sucesivamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, podríamos escribir un texto continuo, por ejemplo, en el contenedor. Siguiendo con el tema del reciclaje, en el contenedor. Y aquí va a ir la palabra verde, entonces escribimos corchete, corchete, un 1, corchete, corchete, y luego al 1 le diremos que es la palabra verde. Ahí dirá, el contenedor verde se introducen los residuos de vidrio, mientras que los envases de plástico se sitúan en o se colocan mejor, se introducen en el contenedor, si no me equivoco, y ahora aquí iría la palabra amarillo. Pues entonces, por ejemplo, el amarillo va ahí en el hueco 2, pues le ponemos en el contenedor 2, punto. Y ahora, si queremos, podríamos decir, por ejemplo, los restos orgánicos van en el contenedor, y lo dejamos así, y aquí pondríamos, por ejemplo, que iría el gris, que es el 3. Y ponemos un punto, y luego debajo los restos de papel y cartón van en el contenedor, no se escribe, contenedor 4. Bien, ya hemos cumplimentado, o ya hemos escrito el enunciado de la pregunta y hemos indicado dónde van a ir los huecos correspondientes, el hueco 1, el hueco 2, el hueco 3 y el hueco 4. Así podemos poner el número de huecos que queramos. Vamos a seguir configurando la pregunta. Más abajo nos aparece la puntuación por defecto, como siempre, retroalimentación general, el código identificativo, y aquí tenemos las opciones. Las podemos barajar para que a los alumnos les salgan cada vez en un orden diferente, y fijaros que aquí también podemos trabajar con grupos. También podríamos marcarlas en grupos diferentes. Si yo quiero diferenciar en la 1 y la 2 de la 3 y la 4, pues podría poner la 1 y la 2 con un grupo y la 3 y la 4 con el otro. Lo vamos a hacer ahora. La opción 1 es el corchete 1. En el corchete 1 iba en el contenedor verde. Pues nosotros escribimos aquí el valor de la respuesta. Pues era la palabra verde.
En el corchete 2 era el plástico, que es el amarillo. Pues entonces en el 2 es amarillo. En el 3, si no recuerdo mal, era el gris, que es el de orgánica, y la basura orgánica, y en el 4 es el azul, que es el de los papel y cartón. Y si queréis, pues vamos a dejarlo así. En vez de hacer los grupos ahora, lo hacemos luego para que veáis la diferencia. Podríamos marcar la casilla ilimitado, pero esto lo que nos indica es que vamos a poder colocarlo en cualquier sitio, entonces no es correspondiente, no es conveniente. Entonces lo dejamos sin marcar y fijaros que ya no hay más opciones de configuración. Retroalimentación combinada, si queremos configurar las retroalimentaciones para cualquier respuesta, parcial o incorrecta. Los múltiples intentos, las marcas, pero bueno, esto ya es como para el resto de preguntas. Pues le damos a guardar cambios y vamos a ver cómo nos ha quedado nuestra pregunta. Texto sobre texto reciclaje, le damos a editar y a vista previa. Tendríamos el texto con los huecos y debajo los huecos. En el contenedor verde se introducen los residuos de vidrio, mientras que los envases de plástico se introducen en el contenedor. Vamos a equivocarnos a caso hecho para que veáis lo que pasa. Contenedor azul y el contenedor, claro, va a tener un error, el amarillo. Bien, si os dais cuenta, todos los huecos se han adaptado al texto mayor, al texto de mayor longitud. De esa forma, los alumnos no tienen posibilidad de guiarse por el tamaño del recuadro para completar el ejercicio. Le damos a entregar y terminar y vemos que aquí nos marca con un tic los que están bien y con una crucecita los que están mal. De esa forma, los alumnos pueden ver cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Si quisiéramos trabajar con grupos, si queremos diseñar grupos, vamos a darle a editar la pregunta. Podríamos, por ejemplo, dividir en un grupo el 1 y 2, que son los de la primera pregunta, crearíamos el grupo A, y el 3 y 4 los vamos a poner en el grupo B. Y vamos a ver qué diferencia hay habiendo creado estos dos grupos en la forma en la que se muestra. Le damos a guardar cambios y ahora texto sobre texto reciclaje, vista previa. Fijaros cómo ahora nos marca con el fondo amarillo, con el fondo blanco, los del grupo A y con el fondo gris los del grupo B. Y además los pone con una formita diferente. Vale, pues entonces, contenedor, ¿qué he hecho yo aquí? Sí, claro, está bien. El contenedor amarillo que el contenedor verde que el contenedor, vamos a equivocarnos en esto, vamos a poner el gris aquí y el azul aquí, y así podríamos trabajar con distintos grupos, entregar y terminar, y bueno, vemos como antes que estos estaban bien y estos estaban mal. De esta forma veis que las posibilidades de configuración son muchas y que es bastante sencillo crear este tipo de preguntas, y ya es un tipo de pregunta diferente que ya no se muestra de la misma forma que las preguntas de siempre. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis podéis ponérmela en los comentarios, y si no habéis visto los vídeos correspondientes al arrastrar texto sobre imagen o imagen sobre imagen, yo os lo aconsejo porque este tipo de preguntas son bastante interesantes.